y lo respeto, así que muchas gracias. ¿Ok? Seguimos entonces. ¿Ok? Entonces tenemos que entender claramente que este objetivo se lleva a cabo en la vida de Jesucristo, se llevó a cabo en la vida de Jesucristo, siendo así perfeccionado por su Padre, según lo vemos en Hebreos 5, 7 al 9. Entonces tenemos que entender claramente que esto, si aún Él, basado en esto que hemos tenido aquí, en estos versículos que habla que Jesucristo, ¿verdad?, tuvo ese deseo de ser forma de hombre, ¿verdad?, conforme a la imagen de Dios y así haciendo por el estilo, según Él siendo el unigénito de Dios, aprendió a obedecer, ¿cuánto más necesario será para nosotros? Le voy a hacer una pregunta y seamos honestos. ¿A quién se le hace fácil aquí obedecer? ¿A quién? ¿A quién se le hace fácil obedecer? A nadie. ¿Sabes que yo he estado dando este taller y ha habido gente que ha levantado la mano? Y yo le digo, ok, mi hermano, explíqueme, ¿cómo usted es que le gusta obedecer? Y entonces cuando yo empiezo a hacerle preguntas, dice, no, pastor, lo que pasa es que me equivoqué. Lo que pasa es que yo obedezco a mi esposa, es lo que pasa. Ah, bueno, pues entonces ese es un caso, ¿verdad? Pero, hermano, aquí lo complicado en la vida de un ser humano, que es una nueva criatura. Oiga esto, es una nueva criatura. Llevarlo a este acto de la obediencia, aprender a obedecer a Dios en todo, esto es un milagro. Entonces, para poder lograr este objetivo, tuvo que ser sometido por su Padre a una serie de padecimientos. Alguien que me busque 1 Pedro 5:10. Alguien que busque 1 Pedro capítulo 5, verso 10. Para que usted vea lo que estamos hablando. O sea, que no estamos hablando que esto es algo sencillo. No es algo muy fuerte. 1 Pedro 5:10. Léalo. Léete esa primera parte de ese versículo otra vez. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ajá, sigue leyéndolo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona. Amén. En la obediencia, cuando tú vas a llevar a este nuevo creyente a la obediencia, tú vas llevando a este hombre, a esta mujer, a esta señorita o a este jovencito a un acto en la cual de quebrantamiento de lo que Dios va a hacer. Por eso yo dije en un principio que esto no se trata de lo que tú puedas lograr hacer en Él. Esto se trata de lo que el Espíritu a través de la enseñanza va a lograr en Él. Mire, a mí me ha costado mucho cuando Pablo habla a la iglesia de Efesios. Usted lee el libro de Efesios, ahí dice Pablo, un momento dado le dice a los hermanos en Éfeso, ustedes han venido viciados conforme a este mundo. Todos nosotros en esta mañana, aún los jovencitos y aún los niños, todos tenemos formas de aprendizaje erróneos y carnales en este mundo. Y eso fue, hermano, y todavía, yo no sé si usted cree que Dios ha terminado con usted, pero Dios nos ha terminado con nosotros. De acuerdo a Filipenses capítulo 1, verso 6, dice Pablo, estando persuadido de esto. ¿De qué Pablo está diciendo? ¿De qué Pablo está diciendo? Yo estoy tan convencido de esto. ¿Qué Pablo está diciendo? Pablo está diciendo que este hombre que le está hablando, Pablo, y esta persona que estamos nosotros reflejándonos, que somos nosotros, tenemos que tener la misma mentalidad de Pablo y la vamos a llevar a este discipulado, a este discípulo, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Entonces tenemos que entender que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida no ha terminado, y eso lo vamos a ver en estas dos noches, en estas dos predicaciones, tanto el viernes, el sábado de la noche, como el domingo en la mañana, en cuanto al proceso de la transformación, siendo transformado por Cristo. Y esto es una de las áreas, hermano, que solamente es Cristo que puede transformar nuestras vidas. No está de nosotros. Entonces, cuando estamos enseñando a ese nuevo creyente, estamos, hermanos, llevando este tipo de padecimiento en ellos. Ellos van a tener frustraciones como las tuve yo. Yo iba donde el hermano Rafael Ortiz, para el hermano Rafael, que yo no puedo. En mi iglesia, en mi escuela me dicen esto, y a mí me decían narizón.
Yo tenía un gran problema porque a mí me decían narizón. Tengo todavía, pero ahora no se me nota mucho porque estoy más llenito. Pero cuando yo era flaco, mi nariz se pasaba y a mí me decían 7 narices, a mí me decían Pinocho, a mí que no me decían. Y cada vez que me decían narizón, ahora sí me lo dicen, pues, yo te miro y te digo algo que veo en ti. Y así nos vamos, ¿verdad? Y antes me molestaba, antes me decían narizón y olvídate, eso era ya que tenía el puño. Y llamaban a mi mamá, me suspendían y yo le decía al hermano Rafael Ortiz, hermano, me suspendieron, ¿qué hiciste, Javier Lucho? Le di un puño a uno porque me dijo narizón. Javier, tiene que dejar eso. Él no se ponía a regañarme. Él no se ponía a decirme, mira Javier, pero tú tienes que esto. Ya, yo no puedo contigo. Entonces, ya mi mamá y muchas personas ya lo hicieron. Entonces, gracias a Dios que el discipulador fue muy diferente, ¿verdad? Y trabajó conmigo, obviamente porque era el instrumento puesto por Dios para hacer eso en mi vida. Y eso es lo que tenemos que entender claramente. Una vez aprendida la obediencia, es como venimos a ser perfeccionados en Cristo Jesús. Y esto es algo que tenemos que entender. Claramente esto, una vez aprendida la obediencia, cuando ya yo aprendí que me decían narizón y el hermano Rafael Ortiz me decía, cuando te digan narizón, dile, gracias, así me hizo Dios. Cuando yo comencé a hacer esto, mi vida fue más simple. Ya la gente dejó de... Porque hermano, mira, hay que entender, los muchachos son crueles. Y esto saben los maestros, y esto se da mucho en las escuelas, el bullying. Muchas veces cometen bullying cuando el mismo que se le está dando el bullying comienza a llorar, comienza a pelear, los muchachos siguen haciéndolo. Entonces, mi hija era bien flaquita, y mi hija tenía las extremidades de las piernas bien largas. Yo pensaba que mi hija iba a medir más de 6 pies, 5 pulgadas. Y yo tenía la esperanza de salir de la pobreza en ella que jugara voleibol. Pero mi hija llegó a crecer 1 pulgada menos que yo. Y nunca le gustó. La llevé a jugar el voleibol y cuando le metieron, no sé aquí cómo le dicen, un killing que le dio en la cara, dijo, no vuelvo más a jugar voleibol. Y se me fueron las esperanzas de ser millonario. Pero a mi hija le decían pata flaca. Y eso que llevaba todos los días a mi casa llorando. Y yo le decía, mira, no te apures. Ahora los que le decían pata flaca, la veía y decía, ya, tú no tienes la pata flaca, tú estás linda, pero no le hagas caso. Ya se casó con un bandolero, no, es broma. Un buen hombre, yo le digo a él que es un bandolero, un usurpador, es un ladrón, porque me llevó a mi princesa. Y siempre se lo digo. Pero es interesante, ¿verdad?, que podamos entender esto. Y por último, la manera de lograr este objetivo en la vida del discipulado, la vamos a analizar en el último punto, que es el modelo desplegado. ¿Ok? Y esto es importante. Entonces, vamos entonces a la número 3. El procedimiento considerado. El procedimiento considerado. Y aquí vamos entonces a tener claro ciertas cosas que vamos a ir, ¿verdad?, al esquema de la meta de Dios. Si vamos a la primera página, vaya a la primera página, que es esta, la meta de Dios. Vaya a esta. Vamos a ver aquí que la meta de Dios es simple. Y es algo que nosotros tenemos que llevar a cabo para que podamos ser instrumentos útiles en el nombre de Dios. La meta de Dios era establecer el reino de Dios en este mundo. Y eso lo vimos. Tuvo 3 facetas. La primera faceta fue presentada a través de los modelos de Dios en el Antiguo Testamento. Estoy en esta página, hermano, en esta página, que es al principio. ¿Ok? Al principio. ¿Ok? Entonces tenemos que entender claramente que esta segunda faceta fue puesta a través de los apóstoles y los hombres de Dios. Y luego en la tercera faceta es el cumplimiento del reino de Dios en la segunda venida. Este es el cumplimiento. Basada en estas 3 áreas, se condensa en la Gran Comisión. Y ahí lo vemos. ¿Cuál es la Gran Comisión? Fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Si usted ve un cuadrito abajo que tiene una flecha, dice ahí claramente, el discípulo es Pablo, fruto Timoteo, más fruto los fieles y mucho fruto otros. ¿Verdad? Que lo vemos en 3 redondas que tienen ahí. Entonces, aquí en esta misma página, que aparece una flecha, estoy hablando en esta parte aquí, ¿ve? Aquí abajito, eso es lo que queremos hacer. Entonces, si vamos a llevar esto claramente, este modelo considerado, volvamos entonces a la página número 6 para ir a la 7, tenemos que entender esto que vamos a hablar en esta noche. Está basado en el esquema de la máxima meta de Dios.
Eso es lo que le mostramos ahora. A través del cual el discípulo conocerá lo que Dios pretende llevar a cabo en este mundo. A través del cual el discipulado valorará el trabajo que Dios ha venido haciendo en su vida. Y aquí es importante que entendamos esto que vamos a hablar en esta preciosa noche. Cuando hablamos de este punto, es interesante que nosotros cuando venimos a Cristo nos damos cuenta de toda la formación de este mundo, el propósito, ¿verdad? Un ejemplo para que tengan una idea más o menos. Cuando comenzó la guerra de Rusia y Ucrania, tú sabes que ¿cuál fue el tema que se suscitó en el término profético? ¿Qué decía la gente? Que Cristo viene. ¿Por qué razón? Porque ellos iban a atacar ¿a quién? A Israel. Y si atacaban a Israel, ¿qué va a pasar? Es el fin del mundo. Entonces, son cosas que cuando vamos a ir a este procedimiento considerado, vamos a aclararle muchas incógnitas y preguntas a estos nuevos creyentes. Por ejemplo, este es el más usual. El discípulo va a valorar el trabajo que Dios ha venido haciendo en su vida. Yo entendí, después de todo mi sufrimiento, después que yo vi que mi papá se fue de mi casa, mi papá fue un alcohólico, murió en el alcoholismo, mi mamá hacía cosas que a mí me traía vergüenza y todas estas cosas. Cuando yo conocí a Cristo y cuando yo me convertí, que fui el primero en mi casa en convertirse, yo conocí que voy a valorar el trabajo que Dios ha venido haciendo conmigo. Me dijo el hermano Rafael Ortiz, Dios te salvó a ti, primero, para que tú vayas a los tuyos y comiences a predicarle la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo me fui a mi casa pensando en eso. Y dice, wow, Dios permitió que yo pasase todo esto. Yo entendí esto muy claro. Yo llego a mi casa y dice, ya yo entiendo por qué esto, por qué lo otro, por qué aquello, por qué esto. Y yo comencé a dar testimonio, a predicar en mi casa. Se convirtió, de 3 hermanos se convirtieron 2. Después se convirtió mi mamá. Después se convirtieron varias personas del vecindario. En otras palabras, yo comencé a valorar el trabajo que Dios había venido haciendo en mi vida. Pero ¿quién me ayudó a hacerlo? El hermano Rafael Ortiz. El hermano Rafael Ortiz comenzó con el discipulado a impartirme enseñanza, a la obediencia, a crear en mí la imagen de Cristo, a destruir, a quitar, a sacar, a extirpar todo aquello que en mi vida estaba mal. Entonces, cuando hizo esto, yo comencé a valorar el trabajo que Dios había venido haciendo conmigo. Entonces, esto me lleva entonces a través del cual el discípulo apreciará la oportunidad que Dios le brinda de participar en sus planes. Por ejemplo, nosotros como Cristo, todo lo que estamos aquí en esta noche, antes de venir a Cristo, nosotros estábamos, como yo le decía, viciados conforme a los deseos de este mundo. ¿Cuántas malas mañas teníamos y todavía tenemos? ¿Verdad que sí? ¿Cuántas cosas Dios no extirpó? Porque la palabra bíblica es extirpar. Entonces, tenemos que entender que Dios va a ir dando, vamos a apreciar todo lo que Dios nos brinda para participar en la poderosa voluntad de Dios. Un momento dado, yo me acuerdo, yo cantaba antes igual que mis hermanos. Y nosotros teníamos un especial por lo menos 2 veces al mes. Y yo me acuerdo que un día, ese domingo, yo no podía cantar porque yo tenía mi voz afectada. Y yo estoy abajo, mientras mi mamá con mis 2 hermanos estaban cantando, yo pude apreciar la bendición que Dios me dio. Ya yo tenía ya 17, 18 años, ya yo era un adulto, ya un joven ya maduro. Yo allí sentado, yo comencé a llorar porque yo dije, ¿quién iba a pensar que a través de un muchacho de 14 años, que venía creciendo conforme a muchas cosas, si yo le digo una cosa, si Cristo no hubiese llegado a mi vida, yo no pasaba de los 20 años, se lo digo francamente, no pasaba de los 20 años. Porque el mundo que yo estaba entrando era un mundo no muy fácil. Yo pude ver la muerte de cerca 2 ocasiones. A la edad de 13 años yo vi la muerte muy de cerca. Vi cómo mataron a un amigo mío y vi también a otro bajo un accidente. Y yo he estado sentado allí mirando mi mamá y mis 2 hermanos. Y ahí el Espíritu Santo me dice,
¿Estás viendo? ¿Estás viendo lo que Dios, el Espíritu Santo, está haciendo a través de ti? Si yo no me hubiese convertido, si yo no hubiese tenido un Rafael Ortiz, que son ustedes los que van a hacer en las vidas de quien sabe usted quién. ¿Me están entendiendo? Porque, hermano, usted no sabe la magnitud. Cuando a mí me ordenaron, yo creo que yo lo dije aquí, pero cuando a mí me ordenaron, ya yo me gradué del colegio, me casé, ya tenía mi iglesia, estaba pastoreando una iglesia, me ordené un mes después. Yo pedí que quien tuviese la oración no fuera el pastor Casilla, que no fuera hermano pastor, yo quería que fuera mi discipulador. Yo le dije, yo quiero que mi discipulador sea el que tenga la oración para cumplir, después que yo haber presentado la tesis, para hacer, ¿verdad? Ser ordenado. Y yo me acuerdo que el hermano Rafael Ortiz, él era pequeñito así. Y él se para en aquel podio, él cogió, se paró así, estaban los pastores, yo estaba arrodillado ahí, los pastores estaban aquí alrededor con las manos, y él se paró aquí, y él se quedó así, bajó la cabeza, y lo que hizo fue que comenzó a llorar. Eso trae recuerdo a mi vida, me acuerdo de verdad, porque el hermano Rafael Ortiz impactó mi vida, usted no tiene idea, hermano. Bueno, yo tengo 47 años salvo, y eso fue hace 45 años que el hermano Rafael Ortiz a mí me dio discipulado, y todavía mi vida es impactada. Yo digo esto, y yo me acuerdo que el hermano Rafael comenzó a orar, y él dijo en la oración, jamás yo pensaba que este muchachito, Javier Lucho, cuando yo empecé a discipularlo, iba a ser el ministro que están por ordenar en el día de hoy. ¿Dónde empezó esto? Que él comenzó a hacer todo esto. El procedimiento considerado que se le va a dar, tiene que llevarlo a cabo, todo el material, para que pueda llevarlo a esto, para que conozca los planes de Dios, para que valore lo que Dios está haciendo en su vida, y para que aprecie las oportunidades que Dios le está brindando a hacer la obra de Dios. Hermano, usted no sabe el alcance. A veces tomamos en poco lo que es discipulado. A veces lo tomamos como que muy liviano. No, este muchacho, dame enseñarle a este muchacho a ver lo que sale de ahí. No, hermano. Independientemente salga sí o no pastor, sí o no misionero, lo importante es que sea un buen hijo y creyente y miembro de una iglesia local. Eso es todo. Es que podamos nosotros ver esto, a través del cual el discípulo anhelará satisfacer el deseo que Dios tiene de cada uno de nosotros. Ahora comenzó, a través de esta inquietud que el hermano Rafael Ortiz comenzó a trabajar, el Espíritu Santo de él llevó a que yo me interesara por las cosas de Dios. Él me llevó claramente a que yo pudiera entender claramente de que Él va a hacer la obra de una manera importante. Entonces, seguimos la número 5. ¿La copiaron todo? ¿Ok? La número 5 es a través del cual el discípulo asumirá su responsabilidad como verdadero hijo de Dios. En un momento dado, el hermano Rafael Ortiz me dice, bueno, Javier, ahora tú tienes que empezar a trabajar como un cristiano. Ya me empezó a involucrar en muchas cosas en la iglesia. Le pedí a las personas que estaban dirigiendo de vez en cuando que me llamaran para orar. Me utilizaban para recoger la ofrenda, me utilizaban para hacerles decir claramente, voy a asumir la responsabilidad de hijo de Dios. Javier, ahora tú eres hijo de Dios. Ya tú no eres el muchachito peleón, el muchachito mentiroso, el muchacho que robaba, el muchacho que bebía, el muchacho que hacía muchas cosas que yo le confesé al hermano Rafael Ortiz. Ya él me dijo, ya tú no lo eres. Tú eres un hombre que Dios va a trabajar de una manera muy clara en tu vida. De esta manera es que se presenta ubicar al discípulo dentro de los planes de Dios, entendiendo perfectamente dónde se encuentra y hacia dónde se dirige, qué es lo que tiene que hacer para lograrlo. Me encanta esta frase. Si usted quiere subrayar eso en su manual, dónde se encuentra y hacia dónde se dirige. Es decir, que ahora el discipulador, usted, que va a discipular en un futuro, tú tienes que ubicar a esta persona claramente dónde está y hacia dónde se dirige. Ahora yo soy un neófito
ahora yo soy un nuevo creyente, ahora yo soy uno que está siendo enseñado, pero mañana será quizás un discipulador, mañana será un buen maestro de escuela dominical, mañana será un misionero, mañana será un evangelista, mañana será un pastor, mañana será un líder espiritual. Es decir, es llevarlo claramente, no es dándole en la enseñanza, sino dándole a entender que Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Dios tiene propósito. Cuando yo comencé a discipular a Ernesto, yo no pensaba que Ernesto iba a ser el líder que es hoy de música en una iglesia donde él está. Cuando él llegó a mi iglesia, este muchacho llegó un Viernes Santo a la iglesia, se sentó donde está Giancarlo sentado. Llegó a la iglesia, adiós, Leandro. Es que los dos son buen mozos. Entonces se sentó a la parte de atrás, llegó a la iglesia en pantalones cortos y con unos Walkman. Esos audífonos que venían aquí, que se ponían y tenía en la cajita. Y mientras yo estaba predicando, él estaba, mira, haciendo así. Y yo a veces, yo predicando, y yo buscaba con qué tirarle para tumbarle me sacó. Y cuando yo hago el llamado, ¿quién pasa al frente? Él, juntamente con otro. Yo cogí, él lo sabe porque yo se lo di el testimonio, se reía. Yo cogí cuando yo tenía la costumbre que cuando pasaban al frente yo oraba por ellos. Cuando yo oré por Ernesto, Señor, bendice a este muchacho en el nombre de Jesús. Y seguí orando. No le presté atención. Ernesto empezó a crecer. Me dice, pastor, yo quiero que usted me dé discipulado. Y yo dije, mira este muchacho, qué fresco es. Dios me dio amor, Dios me dio convicción. Ernesto nunca había aprendido a tocar ningún instrumento. Él solo aprendió piano, él solo aprendió guitarra y él solo aprendió percusión. Él solo. Obviamente con ayuda del Espíritu Santo. Cuando yo salgo de la iglesia de Luquillo, él se casa con otra joven de otra iglesia. Y allá en la otra iglesia necesitaban músicos, ya la iglesia tenía. Habló con su pastor, le dijo, mira, aquí hay un muchacho que toca el instrumento que yo toco, que es el teclado, él puede hacerlo, yo me voy a otra iglesia. Y ahora mismo él en esa iglesia es el ministro de música de esa iglesia. Está casado, tiene 3 hijos y los 3 hijos son músicos. Pero ¿dónde empezó todo? Cuando él pasó al frente, que a pesar de que yo no quería la conversión de él, pero a través del discipulado entendí que sí se convirtió hoy día. Por eso que es interesante, hermano, es que saber ubicar al discípulo dentro de los planes de Dios. ¿Cómo? Enseñándole perfectamente dónde se encuentra y hacia dónde se dirige. Hacerle entender que él va a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. A través de este discipulado comprenderá el objetivo que buscamos al compartirle la enseñanza de la palabra de Dios, la cual es que aprenda a obedecer a Dios en todo. Y esto es importante, hermanos, que podamos entenderlo de una manera importante en nuestras vidas. Que aprenda a obedecer a Dios en todo. Eso es lo que vamos a llevar a cabo en la vida del discípulo. Que él pueda aprender a Dios en todo. Entonces, número 2, a través del cual el discípulo conocerá el método que seguiremos para enseñarle a obedecer, el cual consiste en asimilar 4 puntos específicos. ¿Cuáles son? Estos 4 que tenemos aquí. ¿Ok? Estos 4 puntos los tenemos aquí. Entonces, si vamos a nuestra página, después que usted termine de escribir eso, vamos al manual y vamos a ir a esta página que le estoy mostrando aquí. Ok, termina usted de escribir esto y luego vaya a esta página. No lo busco aquí porque tendría que volver atrás y así pues perdemos un poquito de tiempo, pero lo podemos tener aquí de una manera presencial en su mano. Vaya a esta página, que creo que es, si no es yo creo que es la segunda. Después de la máxima meta de Dios, vamos a ver el organigrama de las 16 lecciones. El fundamento, hermano, es necesario para todo, para poder obedecer. Lo que yo les digo a ustedes, ¿cuál es el fundamento? ¿Quién me lee lo que está en verde? O los primeros 3 puntos. Léalo, hermana. La salvación, la seguridad eterna, el bautismo. A mano derecha o a mano izquierda también léalo. A mano izquierda, Ah. entendiendo claramente los 3 fundamentos. Entonces digo, la salvación, Ujú. la seguridad eterna, el bautismo. Primera meta, establecer al discípulo en una correcta comunión con Dios. Estos 3 elementos, hermano, que estamos hablando aquí, el fundamento.
Esto es, si nosotros logramos que el nuevo creyente entienda lo que es salvación, entienda lo que es seguridad de salvación y entienda lo que es bautismo, hermano, nosotros vamos a lograr muchas cosas. ¿Sabe que estas tres, como yo le dije ahorita, vuelvo y la reitero, estas tres enseñanzas son las más importantes de todo el discipulado? Yo he tenido gente que me han dicho, pastor, cuando estamos en la doctrina de salvación, este discipulado que yo estoy dando, él me dice, pastor, o hermano, yo necesito ser salvo, yo no soy salvo. Porque se dan cuenta que no fueron salvos. Hicieron la decisión ese día, pero se dieron cuenta que a través de la enseñanza le faltaban muchas cosas. Entonces el discipulador tiene que llevar al arrepentimiento a nuevamente este joven, o esta señorita, o este caballero, esta dama, y llevarlo. Entonces, cuando hablamos de salvación, estamos hablando de seguridad de salvación. Creemos en la seguridad eterna en Cristo Jesús. Creemos que cuando Dios salva a una persona, de corazón la salva para siempre. ¿Ok? Entonces, llevarlo luego a la actitud del bautismo. Si logramos que estos tres fundamentos sean esenciales y lo entienda de la A a la Z, los demás enseñanzas va a ser fácil. Porque de eso se trata. Entonces, vamos a ver entonces lo que son las herramientas. Las herramientas aquí son 5. ¿Quién las puede leer, por favor? Amén, léala. De igual manera, primero de su izquierda a su derecha. Conociendo perfectamente las 5 herramientas. ¿Cuáles son? El Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración, la voluntad de Dios, la iglesia local. Segunda meta, establecer al discípulo en el compañerismo con los demás. Amén. Cuando hablamos de las 5 herramientas que le permitirá obedecer, estamos hablando que a través del Espíritu Santo, esto es una de las doctrinas que a mí me fascinan. A mí me encanta la doctrina del Espíritu Santo. ¿Por qué razón me gusta? No es por la manifestación del Espíritu Santo, es por la belleza que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando digo manifestación, usted sabe que nuestros hermanos pentecostales, todo es Espíritu Santo y todo es así. No. Estoy hablando es en cuanto a la esencia. Cuando una vida viene a Cristo Jesús, en el caso de usted y yo, antes de venir a Cristo, tú y yo no teníamos el Espíritu Santo de Dios. No lo teníamos. El día que nos convertimos, ese día fuimos poseídos por el Espíritu Santo de Dios. Ese día, Dios comienza a través del Espíritu Santo a trabajar en nuestra vida. ¿Qué es lo que va a utilizar el Espíritu Santo para trabajar en nuestra vida? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso que es importante, nosotros como discipuladores tenemos que decirle al discípulo que lea la Biblia. Hermano Rafael Ortiz todos los días, suponiendo, me daba clase los miércoles, o me daba clase los jueves, o los lunes, eso depende qué día él podía, y siempre me decía, Javier, te toca leer de tal libro a tal libro. Y cuando él me decía, léelo, y me trae un pequeño resumen de lo que yo leía. O sea que él me obligaba a mí a leer, y me obligaba a mí a explicarle lo que yo leí. Entonces esto el Espíritu Santo lo va a hacer para hacer y formar en mí muchas cosas. Entonces, la tercera herramienta es la oración. Hermano, mire, una de las grandes cosas que más ha costado en la vida de mucha gente es la oración. No se atreven, hacen oraciones en público. A Dios, en su casa, cuando están en público, se ponen un etcétera. Es que yo no sé orar, no me atrevo. Entonces, cuando enseñamos lo que es el Espíritu Santo, cuando le enseñamos lo que es la palabra de Dios, cuando le enseñamos entonces que la oración, ¿qué es orar? ¿Alguien me puede decir qué es orar? Hablar con Dios. Lo único que va a hacer la diferencia es cuando empezamos y cuando finalizamos. Eso es lo único, pero en el medio es una conversación. Entonces, esto viene la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Cuando a mí el hermano Rafael Ortiz me preguntó qué es la voluntad de Dios, yo no sé. ¿Qué sé yo? Yo era bien honesto, yo era bien transparente, yo era yo siempre y sigo siendo yo donde quiera que yo voy. Y él me dijo, ¿qué es la voluntad de Dios? No sé, explíquemelo usted. Yo era medio aplomado porque así fue que se me formó, pero Dios fue cambiándome. Mira, Javier Lucho, la voluntad de Dios es que ahora tú vas a pedirle al Señor que te dirija a hacer todo lo que tú vayas a hacer. Cuando tú vayas a hacer algo, tú pídele al Señor la voluntad de Dios. Y comenzó a enseñarme la voluntad de Dios. La voluntad de Dios viene a través del Espíritu Santo. La voluntad de Dios viene a través de la palabra de Dios. La voluntad viene a través de la oración, y ahí tú la conoces. En último, la iglesia local.
es en la iglesia local que vamos entonces a dar otras ayudas alternas. ¿Cuáles ayudas alternas vamos a tener en la escuela, en la iglesia? ¿Alguien me puede decir qué otra ayuda además del discipulado ofrece la iglesia? La oportunidad de servicio. Ok, pero en cuanto para yo tener, es decir, por ejemplo, la escuela dominicana. ¿Ok? La escuela dominicana es una alternativa. ¿Cómo? Otra cosa que hay en la iglesia que sirve para nosotros crecer, las reuniones por departamento, sea de damas, sea de caballeros, sea de niños, sea de jóvenes. O sea que la iglesia, además de mi discipulado, que me está dando y me dio el hermano Rafael Ortiz, la iglesia local ahora se va a convertir en el lugar donde él va a ser formado para tener comunión los unos a los otros. ¿Me están entendiendo? Mis panas, mis amigazos, eran los que estaban allá afuera en el mundo. Los que me decían a mí vamos a beber, los que me decían a mí vamos a robar, los que me decían a mí vamos a pelear, los que me decían a mí vamos a darle a aquella persona. Esos eran mis amigos. Ahora cuando yo me convierto, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la voluntad de Dios y a través de la iglesia, que son los hermanos. Mira, hermano, en mi casa yo vengo de un lugar que no era afectivo. En mi casa yo no sabía lo que era besar, en mi casa yo no sabía lo que era abrazar, en mi casa yo no sabía lo que era decir te amo. Yo no sabía esto. Mi casa era pelas y regaño, cocotazo y cocotazo. Y decirme que yo era un muchacho demasiado muy malcriado. Eso es lo que yo recibía porque eso es lo que yo buscaba. No era que me daba mi mamá, eso es lo que yo buscaba. A través de un hogar disfuncional todo eso puede pasar. Cuando yo llego a la iglesia, estoy un día, y yo me acuerdo que aquella hermana Suárez se me acerca y me da aquel abrazo. Que yo dije, adiós, que esta señora se enamoró de mí, porque eso era... Acuérdense, vengo de un mundo que abrazo eso es algo, ¿verdad?, del mundo. Y esta señora abrazando, y a mí no me gusta esa señora. Y yo le dije, hermano Ortiz, la hermana me vino y me dio un abrazo. Ay, mi hermano. ¿Qué pasa? El hermano Rafael Ortiz se puso de acuerdo con otras hermanas y otros, y se vayan y abracen a Javier. Vayan y abracen. Yo estoy sentado, en un momento venían, me abrazaban, y yo decía, acá, pero esto me está gustando a mí. Y me abrazaban, pero nunca, el hermano Rafael Ortiz nunca mandó una jovencita que me abrazara. Eso es el problema. Me mandaba gente mayores. No, porque en realidad lo digo en broma. Pero comencé a escuchar que Dios me ama. Comencé a escuchar a un hermano decirle a otro hermano, te amo, Dios te bendiga. Y yo veía todo esto. Esta iglesia se convirtió en mi segunda familia. ¿Qué dice Pablo cuando le dice hagamos bien a todos y mayormente? Cuando venimos a la iglesia local, esa va a ser nuestra familia. Ahora tenemos que enseñarle a ese nuevo creyente que en esa familia no son todos perfectos. Amén. No son todos perfectos. Allí va a haber uno, va a haber otro que quizá le diga algo, mira, un chisme, le diga algo. Uno tiene que estar pendiente. Entonces, todo esto son las herramientas que Dios va a utilizar. ¿Para qué? Para formar a nosotros. ¿Cuáles son las demandas que probarán su deseo de obedecer? ¿Alguien que lea las demandas? Mi hermana, son 7. Amén. Estas son las 4 demandas. ¿Qué significa demanda? En el sentido que van a probar el deseo de obedecer a Dios a través de otros cristianos. Ahí es que estamos ya en la iglesia. Las 7 demandas, te digo las 4. A las 7, gracias. Las 7, ya me quedé acá arriba. Pero las 7 demandas claramente con otros cristianos. Ahí es que entonces ahí vamos a probar de verdad si somos creyentes. Ahí que vamos a ver cuando venga una persona, porque dentro de la iglesia, hermanos, van a haber situaciones que quizá van a probar nuestra fe. ¿Qué hacen muchas veces muchos cristianos cuando tienen confrontaciones en la iglesia? ¿Qué hacen? Se van. ¿Qué tú vas a hacer con esos nuevos creyentes ahora? Por eso que hablamos, acuérdense que al principio hablamos en la iglesia, en la estructura de la iglesia local.
El hermano Rafael Ortiz me dijo, en la iglesia no hay nadie perfecto. Todos los que están en la iglesia son igual que tú o peor. Yo dije en mi mente, si son peor que yo, entonces ¿qué va a ser? ¿Esto es un infierno? Porque si yo era malo y que él me diga a mí que en la iglesia hay gente igual que yo o peor, yo dije, wow. Pero él me dijo, pero son gente transformada que quizás tendrán debilidad. Van a haber personas, y él me lo dijo, van a haber personas que van a venir a decirte esto, van a decir lo otro, te van a desanimar, te van a señalar, te van a eso. Y él me enseñó cuando pasó todo esto, y dice, no, si el hermano Rafael Ortiz me lo dijo. Todo esto que estoy hablando, hermano, estas 16 lecciones, esto que estamos hablando son las 16 lecciones que están en los libros de discipulado que yo le hice llegar al hermano, ya le iba a decir otra vez, Giancarlo Leandro. ¿Verdad? Lo que pasa es que el pastor de allá de la Belén, eso es el problema, que los dos son de Iglesia Belén, pero los dos son feos. Adiós, perdón, pensé en voz alta. Entonces, con otros cristianos, la mayordomía. La mayordomía. ¿Qué usted entiende por mayordomía? ¿Alguien me puede decir? Ok, mayordomía. ¿Quién me puede decir? Correcta administración de lo que está a tu cargo. Correcto. Ahora mismo, cuando estamos hablando, hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Quién tiene casa propia aquí? ¿Quién tiene casa propia? ¿Quién tiene carro propio? ¿Quién tiene trabajo propio? ¿Quién que trabaje, que tiene trabajo? ¿Quién tiene trabajo? ¿Quién tiene hijos? ¿Quién tiene esposa? ¿Quién tiene esposo? Ahora, ¿cómo es? Ahora, la pregunta mía es, ¿qué usted dice? ¿Cómo usted dice cuando usted presenta a su esposa? ¿Cómo usted dice? ¿Esta es qué? Ok. Cuando lleva a su casa, ¿qué usted dice? Esta es mi. Cuando usted dice, este es mi. Cuando usted dice, este es mi trabajo. Este es mi esposo. Esta es mi esposa. Estos son mis hijos. En la mayordomía, cuando uno aprende lo que es la mayordomía, la palabra mí se elimina. Amén. Todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo es de Dios. Amén. La mayordomía es que le enseñemos y aprendamos que todo lo que tenemos ha sido dado por Dios. Tú eres un administrador de lo que Dios te ha dado. Yo voy a administrar, a cuidar a mi esposa, voy a cuidar a mi esposo, voy a cuidar a mis hijos, voy a cuidar el carro que Dios me dio, voy a cuidar la casa que Dios me dio, voy a cuidar el trabajo que Dios me dio, voy a cuidar mi vida. Eso es la mayordomía. Entonces, eso es lo que va el joven, la jovencita o el hombre o la mujer, que se le va a enseñar la mayordomía. Lo tercero es el asunto del dinero y las posesiones. Ahí le vamos a enseñar lo que es diezmar, aquí le vamos a enseñar lo que es dar a misión, ahí le vamos a enseñar lo que son las ofrendas, para que tengamos hombres y mujeres que colaboren para la iglesia local. Ahí también va a ser el asunto de tratando con el pecado. Y esto es importante que podamos entender. En discipulados que yo di, yo en un momento dado estaba dando el discipulado a un joven que cuando comencé a hablar sobre el asunto de tratando con el pecado, la lección que yo tenía para aquella época no hablaba de la pornografía, pero yo le añadí este punto de la pornografía, porque no es tanto, ahora es peor que como era antes. Esto que tenemos nosotros aquí, celular, cualquier persona puede acceder a miles de páginas en fracciones de segundo pornográficas. Un año a mí me pidieron en Bolivia que diera un taller de la pornografía a muchachos. Y para yo poder saber, yo accedí y le dije a mi esposa, ven más, acompáñame. No abrí ninguna página, pero yo puse una frase nada más. Me aparecieron más de 5,000 páginas de una sola frase. Entonces yo comienzo a testificar y enseñarle a este joven sobre bregando con el pecado, y le dije, y cuando estamos hablando de la pornografía, yo vi que este joven, a mí me enseñaron, dentro de lo poco que estudié de la consejería, me enseñaron cómo el cuerpo habla, lo que le conoce en inglés el body language. O sea, que el cuerpo muchas veces habla, no necesaria con la mente. Y me acuerdo que cuando yo comienzo a hablarle de la pornografía, yo veo que este baja la cabeza y no me dice nada. Pues yo le pregunté, ¿tú no ves pornografía? No, yo no veo pornografía. Entonces, yo llego a mi casa,
Llegué a mi casa, estoy hablando con mi esposa y digo, mamá, yo creo que el joven fulano, yo creo que está viendo pornografía, y el teléfono suena. Entonces mi esposa coge el teléfono y me dice, Javier, es fulano el que yo le estaba un discipulado. Y yo, dime qué te pasó. No, pastor, que estoy llamándole porque no me atreví a decirle, pero yo quiero decirle que yo tengo problemas de pornografía. ¿Qué yo hice? Yo no me alarmé. Yo no dije, muchacho, tú eres hijo del diablo. No le dije eso. Muchacho, el diablo te va a llevar al infierno. No le dije eso. De verdad. Podemos mañana hablar, sí, pastor. Hablamos, comenzamos a trabajar. No me alarmé. No le mostré a él indiferencia. No le mostré, estos muchachos. No, le mostré más amor. Le ayudé y él pudo ser librado de seguir viendo pornografía. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esto es algo. Entonces seguimos con la libertad en Cristo, mi trabajo con el patrono y el mundo inconverso. En último, estamos hablando en cuanto a la razón. ¿Alguien me lea que es cortito? Léelo, que es cortito. Y esto, ok, sí. Eso es importante. Entonces tenemos que entender que la razón, obviamente, que nos debe de motivar es que algún día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Todos nosotros, los cristianos, algún día vamos a estar delante de Dios. Si los impíos van a estar en el gran juicio, nosotros vamos a estar un día delante de Dios y nosotros vamos a recibir los premios que hayamos llevado de acuerdo a nuestro comportamiento en Cristo Jesús. A través del cual el discípulo considerará la forma de evaluar su progreso en la enseñanza, el cual implica hacer las 4 metas un estilo de vida. ¿Cuáles son esas 4 metas? Claramente, hermano, tenemos que entender qué es lo que hemos hablado. Es lo que hemos hablado y son claramente las que podemos llevar, estas que están aquí. Las 4 metas son estas que estamos aquí y las vamos a llevar a cabo de acuerdo a cómo estamos. Claramente, a través del cual el discípulo identificará el tiempo que regulará su involucramiento en el ministerio de esta iglesia, el cual está basada en ciertas lecciones, en ciertas claves. Y aquí tenemos que entender claramente lo que vamos a llevar y lo que podemos entender para que podamos seguir dentro de todo. Y esto es importante. Habiendo establecido en la primera meta, habiendo establecido en la segunda meta, habiéndolo establecido en la tercera meta, en la cuarta meta, entonces, en este caso, que no establezca alguna de las 4 metas, el discípulo será suspendido. Son cosas que nosotros tenemos que evaluar, porque van a haber momentos, y no quiero sonar fuerte con esto, van a haber momentos que muchas veces, hermanos, tenemos que entender. Dice la Biblia en un momento dado en las Escrituras que nosotros no echemos las perlas ¿a quién? A los cerdos. Lo que significa no echar las perlas a los cerdos significa lo más preciado, el tiempo, nuestro testimonio. Cuando estemos en esto, hermano, aquí, si el discípulo no quiere continuar con el discipulado, no lo obliguemos. No lo obliguemos. A veces ni llegamos a esto. Mi esposa comenzó recientemente a darle discipulado a una persona en la iglesia local donde estamos. Solamente duró en la primera lección, la de salvación. Después le dijo que no podía el día que mi esposa le asignó. Mi esposa le asignó otro día, le dijo que no podía. Le asignó otro día, le dijo que no podía. Mi esposa fue donde el pastor le dijo, pastor, le he tratado de buscarle un día. Y el pastor le dijo, no te preocupes, no le dé discipulado. Vamos a esperar que una persona se convierta para que tú le des discipulado. No insistimos. Si hay una persona que no quiere, no podemos obligarlo. Esto debe de nacer, esto debe de estar impregnado en nuestros corazones para que podamos vivir dentro del concepto de la palabra de Dios. De esta manera se pretende adquirir un mismo sentir, una misma mente, un mismo parecer en 4 cosas específicas, llevando hacia el discípulo a esa unidad de la fe, ¿verdad? Que es la iglesia o que la iglesia busca. Y esto es importante, hermano, que podamos llevar a cabo eso que vamos a llevar a cabo. Vamos a dejar esto aquí. Ya mañana tomamos esto y lo que nos resta. Quisiera ver si hay preguntas, si hay inquietudes, algo que quieran compartir para entonces finalizar en
noche. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir que quizás sea de beneficio para la clase? ¿Alguien? ¿Levantó la mano? ¿Alguien? ¿Estamos claros? Como siempre he dicho, ¿lo entendieron todo o no entendieron nada? Ok. Yo lo que quiero, hermano, es que ustedes entiendan claramente esto que ustedes están tomando ahora. Obviamente ustedes están cansados ahora, han trabajado mucho ustedes 8 horas. Ustedes analícenlo, piénsenlo, y si en un momento dado tú crees que tú puedes ser de bendición a esta iglesia local, te acerca al pastor Leandro y dice, pastor, yo te